Y el tema de hoy tiene que ver con discipulado para discipular. El texto bíblico de Mateo es nuestro referente, capítulo 10, verso 24 y la primera parte, el verso 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Esta es una enseñanza que tiene que ver con los grupos conectados, con la iglesia primitiva, de manera tal que nosotros lo sepamos aplicar. Ningún creyente puede llegar a ser más que su discipulador, que su maestro, ninguno. Y Jesús lo vivió así con sus discípulos. Él sabía más, él podía más, pero él enseñó para que hagan lo mismo y ninguno de los discípulos fue más que Jesús. Llegaron a ser casi como él o lo máximo como él, más no. Aquí veo una lección de la humildad profundamente implícita relatada por Jesús. Un poco de introducción. Esfuerzos para impulsar el discipulado se han dado a través de la historia de la iglesia. Esto no es nada nuevo, se viene haciendo desde que la iglesia comenzó en Pentecostés. El teólogo británico Christopher Wright, dicho sea de paso, hace 2 semanas tuve una linda reunión con él. Él me invitó al Starbucks y yo solamente pedí un té, pero me dijo, pide un pastel. No, uno quiere ser educado, no pide un pastel. Entonces pedí el pastel y dije, yo voy a pagar. A la hora de pagar dije, yo pago. No, no, me dijo, yo estoy invitando. Así que es más rico cuando te invitan, ¿no? Es así, es así. Eh, haga su discipulado invitando un café, siquiera cada mes, cada 2 meses al Starbucks, no sé si en Huancayo hay, pero al Coquis. Bueno, él explica que los discípulos de Jesús son agentes de bendición. Una vez más, los discípulos de Jesús son agentes de bendición a todas las naciones, es decir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso se fundó la Iglesia Misionera Evangélica, para hacer un trabajo local y un trabajo global, un trabajo en las ciudades de Perú y América Latina, pero también hacia el mundo entero. ¿Por qué no creer que alguno de la IME puede ser levantado por Dios para ir al mundo asiático? ¿Por qué? ¿Por qué no creer que alguien puede ser enviado a África? Miren, o venir aquí a Londres. 5 millones de chinos está pronosticado que vienen de Hong Kong en estos próximos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque esta isla ha sido entregada ya a China y el Reino Unido lo gobernó por 100 años. Se acabó. Y entonces han dicho los que quieren irse, porque entre el comunismo, ¿no? Pueden irse. Hay un trabajo misionero profundo para hacer aquí, en el Reino Unido. Póngalo en oración, Señor. ¿Será que tú me lleves a trabajar con los chinos de Hong Kong? En Londres, bienvenido. Mientras estoy yo, le invito a un café. Los discípulos de Jesús son agentes de bendición a todas las naciones y que hay un llamado explícito en el Evangelio de Mateo. Por eso, algunos discipulados empiezan enseñando el Evangelio de Mateo, otros el Evangelio de Marcos y otros el Evangelio de Juan. Cualquiera de los tres pueden utilizar para hacer un grupo conectado con una persona o con dos. No se necesita cantidad, se necesita un corazón dispuesto que quiera ser enseñado. Y en Mateo hay un encargo explícito para discipular. Bueno, vamos a ver muy, muy brevemente el aspecto del discipulado, pero recuerde esto, cada creyente tiene la gran bendición de hacer discípulos que hacen otros discípulos. Pero como ni siquiera se piensa, solamente se asiste al culto, se asiste a un grupo conectado, encima no prenden la cámara, están todos apagados. Bueno, ¿qué tal si hacemos una metáfora y decimos a partir de hoy, como un símbolo de mi comunión con Dios, con la iglesia y con mi líder, yo prendo mi cámara, etcétera? Bueno, ¿quién es un discípulo de Jesús?
El Congreso de Lausana ha tenido tres: 74 en Suiza, el 89 en Manila, el 2010 en Cape Town, en Ciudad del Cabo, donde tuve la bendición de participar, y el cuarto en Seúl, Corea. Resume así: la misión bíblica exige que quienes invocan el nombre de Cristo sean como Él. Esto no es una utopía, es una enseñanza de Jesús, asumiendo su cruz, negándose a sí mismos y siguiéndolo en las sendas de la humildad, el amor, la integridad, la generosidad y el servicio. Eso es ser un discípulo. Fallar en el discipulado y en la formación de discípulos significa fallar en el nivel más básico de nuestra tarea misionera. Por eso, a partir de ahora, ustedes tienen que preguntarse: ¿quién me está siguiendo? Miren atrás. ¿A quién están discipulando? ¿Quién está haciendo lo que ustedes están haciendo en el discipulado? ¿Ustedes aman a Jesús? Sí. ¿Y el que te sigue ama igual? No tanto. Bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Fallar en el discipulado y en la formación de discípulos significa fallar en el nivel más básico de nuestra misión. El llamado de Cristo a su iglesia nos llega de nuevo en las páginas del Evangelio. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Id y haced discípulos, Mateo 28. Mientras van estudiando en la universidad, hagan discípulos. Mientras van trabajando, donde trabajen, hagan discípulos. Entonces, una de las causas por qué algunas iglesias no crecen es justamente porque no se está hablando del amor de Jesús. Y probablemente una razón es un discipulado débil. No te han enseñado, no te han dicho: la razón de tu existencia con Jesús es hablar de Jesús. Y tienes que dedicarte a eso. Jesús pide hacer discípulos a su iglesia en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, evangelicen. ¿Qué es evangelizar? Ya eso hemos hablado, pero vamos a seguir trabajando eso. Evangelizar es decirle a la persona: Cristo vino, vivió, hizo milagros, murió, resucitó al tercer día, ha ascendido a los cielos, viene por segunda vez, ha muerto por tus pecados y por los míos. Tienes que recibirle como tu Salvador. Eso es el Evangelio y eso es evangelizar. Evangelicen y discipulen para que hagan otros discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo sustantivo es un aprendiz, matetes, seguidor de su maestro. Sinónimo de discípulo: alumno, estudiante, seguidor. ¿Por qué funciona en el sistema de estudio, en la currícula del colegio y la universidad, el sistema de enseñanza? Porque nadie puede sublevarse, y el que se subleva lo jalan, ¿no? El que no cumple las tareas lo jalan. Pero en la iglesia de Dios no se puede jalar a nadie. Esto es la gran diferencia, porque en la iglesia de Jesucristo se discipula en amor y por amor. Y por eso algunos sobredimensionan el tema del amor. Por eso, cuando hay amor, tiene que haber justicia. Cuando hay justicia, hay amor. Y si hay amor y justicia, hay disciplina. Y si hay disciplina, hay diligencia. Pero eso está acompañado por la pasión para hablar de Jesús. Un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de su maestro para pensar y actuar bajo un determinado estilo de vida. Por eso, gracias al Señor, la mayoría aprende su cámara ahora. Yo estoy muy agradecido, muy contento al Señor. No lo tomen como una imposición, sino como una relación, una nueva relación teológica, bíblica, relacional. Nos queremos ver al menos un momento. Bueno, al menos por una hora, ¿no? Nos queremos ver un momento. Anhelamos profundamente vernos. Si no podemos darnos un abrazo
físico, nos damos un abrazo a la distancia. Bueno, es necesario tener escuelas de capacitación para formar discípulos y estos discípulos van a ser otros discípulos. Un discipulado cristocéntrico. Discípulo es uno que aprende, no que siempre está aprendiendo. Y eso apúntelo, márquelo, subráyelo. Es una persona que no es perfecta, pero que siempre está aprendiendo, porque el que no aprende se estanca. Y cuando se estanca, entonces uno de los signos es que su vida espiritual se resfría. Recuerde esto, el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su señor. El tema de la humildad. ¿Por qué algunos entran a un grupo conectado y después de 6 meses se cansan y se van? Porque no han comprendido este texto. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El aprendiz siempre será aprendiz. Yo he decidido aprender de Jesús cada día y quiero aprender. Una frase que a mí me ha impactado estos últimos años es la siguiente, para la fe cristiana. En la fe cristiana no hay perfección, solo progreso. Y esto vence el legalismo, y esto vence el sentido de culpa falsa, porque siempre estamos pecando una y otra vez. Y pensamos que aquí ya vamos a ser los más perfectos del mundo. Falso. Solo hay progreso, progreso. Cuando te caes, tienes que levantarte y seguir adelante. En consecuencia, si deseo ser discípulo de Jesús, debo aceptar que mi discipulador será mi maestro bíblico y yo seré el que aprende. Entonces van a ver que la relación crece, crece profundamente. Ser discipulado significa que la vida de un creyente es influida y dirigida en su manera de pensar y actuar por las enseñanzas de Jesús. Claro, un líder que discipula está enseñando lo que Jesús enseñó. Por eso el que es discipulado tiene que aceptar con autoridad que lo que se les está enseñando es lo adecuado para su vida cristiana. La pregunta es si los que discipulan están dando todo el evangelio integral a las personas. Por eso es cuestionable cuando no se le está llamando al que está discipulando y decirle cómo estás, cómo va tu trabajo. ¿Hay problemas? No hay problemas. ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo van tus relaciones? Eso es discipular, porque ahí se da el texto bíblico. Amaos los unos a los otros, busca primero el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que significa bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Significa que no puedo ser menos ni más que mi maestro, pero sí puedo ser igual. Qué bonito. Es la enseñanza de Jesús. Qué emoción aprender esta meta del discipulado. Ser discipulado es un aprendizaje constante, dinámico. Siempre estoy tratando de tener reuniones con gente que sabe más que yo intencionalmente. ¿Saben por qué? Para seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo. Entonces, hacer discípulos que hacen otros discípulos y la manera de hacerlo a través de la capacitación de la escuela de liderazgo es la ruta del entrenamiento. Bueno, tenemos que crear esa visión de capacitación de toda la iglesia, toda. Y en su proceso van a ser contagiados. Entonces, discipulado también es reproducir seguidores de Cristo que aprenden a seguirle en todos los aspectos de la vida diaria. Incluye conocimiento y práctica. Hay creyentes que tienen mucho de conocimiento, saben los textos, los dominan, pero no los viven.
entonces empieza una dificultad, una incongruencia. Discipulado es la actividad de capacitar discípulos que hacen discípulos, que hagan lo mismo con otros. Eso es discipular, eso es el discipulado. Y está conectado con lo que Jesús explica en Juan 22, que dice, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y esta palabra enviar es demasiado importante, es crucial, neurálgica, porque si tú eres salvo, has sido enviado a discipular. Y discipular incluye evangelizar. Y evangelizar incluye discipular. Las almas pueden venir a los pies de Jesús, pero ¿quién les va a discipular? Esta mañana en la madrugada, mi oración era así, se las comparto. Señor, aunque no hay el entusiasmo para evangelizar, tráelos tú milagrosamente para que vean la gloria de Dios, siquiera una vez. Esa era mi oración. No sé cuál es tu oración. Recuerda siempre, Jesús enseña sobre el discipulado en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, la palabra, apunten, será como su maestro. Perfeccionar significa ponerlo a punto para discipular a otros. No tiene el sentido de ya no pecar, tiene el sentido de ponerlo a punto. Es como cuando lleva su vehículo para que lo afinen, ¿no? Y lo ponen a punto. Cada uno de ustedes puede ser perfeccionado para discipular, estar a punto. ¿Qué tiene que saber? Lo básico, que Jesús murió, resucitó, vive para siempre, viene por segunda vez. Él es el único que da el perdón de pecados y aprender 3 o 4 versículos de memoria y comenzar a orar y que la oración sea continua. Señor, dame una oportunidad de hablar de Jesús. Concluimos. Todos podemos discipular a otros para que hagan lo mismo. Todos podemos discipular a otros.